Si tenemos una estructura con una barra inclinada y aplicada sobre ella una carga uniformemente repartida, hay que prestar ciertos recaudos para poder identificar correctamente una situación y distinguirla de otra. Esta situación que está aquí, donde parece que la carga flota, en realidad está representando esta situación, donde hay una carga gravitatoria que se va a extender en horizontal, es decir, en la proyección horizontal, esta distancia, tal cual como se ve aquí, donde se puede apreciar perfectamente que la dirección en que actúa la carga Q no es perpendicular al eje principal de la barra. Esta situación y esta son desde el punto de vista estático idénticas y estarían representando, por ejemplo, en este caso, el peso propio que puede tener el alero de un tejado o, por ejemplo, una carga de nieve que está sobre un techo a dos aguas donde está formando una capa de un espesor uniforme. También es de destacar que esta altura que se ve aquí es idéntica a esta altura que se ve aquí. Es como si cortásemos a esta carga en sucesivas secciones muy finitas y las colocásemos en vertical arriba de la barra inclinada. De esa manera es como estaría actuando nuestra carga uniformemente repartida. Por otra parte, estas situaciones que son entre sí estáticamente equivalentes son completamente diferentes a esta que se ve aquí debajo, donde aquí lo único que ha ocurrido es que han rotado los apoyos, porque si uno se fija, la forma en que actúa la carga es perpendicular a la dirección del eje principal de la barra. Con lo cual, en este caso, lo único que se ha hecho es girar un cierto ángulo el apoyo móvil, porque el apoyo fijo es lo mismo que estuviera así o que estuviera inclinado con la base paralela al eje principal de la barra. Por lo tanto, esta situación no es de barra inclinada, sino simplemente tenemos el apoyo móvil, en este caso, colocado de manera diferente a lo habitual. Por lo tanto, en este caso, la reacción de vínculo, que será vertical, tendrá que luego, para realizar los diagramas, descomponerse en una perpendicular al eje principal de la barra y en una paralela al eje principal de la barra. Pero no tendría además de eso ningún tipo de particularidad para destacar. Sin embargo, los ejemplos o los casos que tengan una barra inclinada con la actuación de la carga en forma oblicua respecto del eje principal de la barra y no en forma perpendicular como se ve aquí, es necesario analizarlos con cierto cuidado porque no solamente van a generar diagramas de corte variables, sino que también tendremos diagramas de axil variables. Si planteamos este sistema de ejes coordenados y ortogonales, tenemos las tres ecuaciones fundamentales de la estática para una única chapa en el sistema plano y la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos respecto a un punto del plano deben dar 0. La sumatoria de fuerzas en X hace que esta reacción RAX sea nula. La sumatoria de fuerzas en Y me da lugar a que la suma de estas dos reacciones tiene que contrarrestar a todo el peso de la carga Q, que no es ni más ni menos que Q por X, porque hay que recordar que Q tiene que ser perpendicular a la distancia sobre la cual está actuando. Es decir, si esto fuera una cierta cantidad de toneladas por metro lineal, es por cada metro lineal que se está desarrollando en forma perpendicular a la manera en que actúa la carga Q. De ahí tendríamos que Q por X menos las dos reacciones me da 0. Esa ecuación no me sirve para hallar todavía ninguna de las reacciones. Para sacar el valor de RB, calculamos momento respecto de este punto. En ese caso tendríamos la carga uniformemente repartida concentrada a la mitad de la luz, o sea, con un valor de Q por X. Y el brazo de palanca será X sobre 2. Ese momento girará en sentido horario, por eso es positivo. Mientras que RB tiene un brazo de palanca de X y girará en sentido antihorario
negativo. Despejando de esta ecuación, tenemos que obviamente, como está dispuesta la estructura, da lugar a que RB soporta la mitad del estado de cargas y la otra mitad RI. Con los valores de estas reacciones podemos comenzar el análisis para trabajar con los diagramas de características. Y en este caso en particular, tanto el diagrama de Axil como el diagrama de corte serán muy similares en su conformación y en el aspecto que tendrán visualmente. Antes de comenzar con el trazado de los diagramas, debemos descomponer a cada una de estas dos fuerzas en una paralela y en una perpendicular a la dirección que tiene la barra. En este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Primero determinamos la tangente de este ángulo, que sería el ángulo alfa. Es muy sencillo, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y luego, calculando el arco tangente de y sobre x, obtendríamos el ángulo alfa. Con el valor del ángulo alfa, y sabiendo que está aquí, podemos descomponer a cada una de estas dos fuerzas en una componente axial y en otra componente transversal o de corte. Como se puede ver, aquí debajo lo he hecho solamente con esta, pero con la RB sería idéntico el análisis. Tenemos la fuerza y las dos direcciones que me interesan, la dirección paralela y la dirección perpendicular a la barra. Descompongo utilizando un paralelogramo de fuerzas y siempre me va a dar que hay un ángulo recto, es decir, tendré dos triángulos rectángulos y se podrá utilizar trigonometría sin ninguna dificultad. Como este es el ángulo alfa, el que se forma entre la barra y la horizontal, este ángulo sería el complemento, ya que acá hay una vertical y una horizontal. Beta sería complementario del ángulo alfa. Y nuevamente el ángulo alfa aparece aquí, porque entre esta línea y esta línea hay un ángulo de 90 grados. Si este es beta, el otro tiene que ser su complemento, que es alfa. De esa manera podemos hallar la RAQ, que sería esta, como RAI por el coseno de alfa. Y luego RAN como RAI por el seno de alfa, ya que este cateto sería el cateto opuesto al ángulo alfa, como se ve ahí. Con estas dos componentes puedo iniciar mi diagrama de esfuerzo axil, donde se puede apreciar perfectamente que esta componente va a estar entrando a la barra y por supuesto le va a provocar compresión. Pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ir teniendo hacia nuestra izquierda parte de la carga distribuida, de modo tal que esa carga distribuida generará una fuerza hacia abajo que también tendremos que descomponer de esta misma manera en una axial y en una transversal, con la particularidad de que una vez que hemos recorrido toda la barra completa, en realidad tenemos que hacia abajo está actuando una fuerza equivalente a Q por X. Y esa fuerza de Q por X, que estaría actuando en forma vertical hacia abajo, es el doble en magnitud que esta que está aquí. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es un análisis para que cuando lleguemos a este punto tendríamos esta fuerza hacia arriba y una que es del doble de magnitud hacia abajo. Con lo cual, lo que nos va a quedar es que estas dos componentes tienen en este caso el mismo valor numérico y están invertidas, es decir, una va hacia abajo y la otra va también hacia abajo pero a la izquierda. De esa manera, cuando yo llegue hasta este punto, lo que voy a tener es que el corte se invirtió en el sentido, pero también el axil. Si aquí estoy cortando y tuviera un axil hacia abajo, a mi izquierda está indicando que hay una tracción de la barra, mientras que cuando yo estaba aquí me estaba indicando que a mi izquierda había una compresión de la barra. De esta manera vamos a pasar de tener compresión en esta punta a tracción en esta, y en este ejemplo tan sencillo son ambas del mismo valor numérico. Como la carga varía linealmente con la distancia, obviamente que también tendrá que variar linealmente el axil con la distancia. Y otro tanto ocurrirá con el corte, porque aquí arrancaremos con un corte negativo, mientras que aquí terminaremos con un corte positivo.
Y en ambos casos tendrá la misma magnitud porque como las dos reacciones eran iguales y el sistema era simétrico respecto de la parte media, tendremos que lo que se evidencia a la izquierda lo tendremos a la derecha pero con el signo contrario. Pasemos a los gráficos del axil y del corte. A la derecha he dibujado los dos diagramas de características, arriba el de axil y abajo el del corte. Y como se ve, ambos tienen una forma muy similar. Para llevarlos adelante teníamos que, para el axil, aquí habíamos visto que había una fuerza entrante que era la reacción AN, que era obviamente una componente de RAI. Como a medida que vamos trasladándonos hacia la derecha, no solamente vamos a tener a esa fuerza RAN entrante, sino que a su vez vamos a ir incorporando parte de la carga distribuida y que cuando lleguemos al extremo opuesto será toda la carga distribuida, al llegar hasta este punto, toda esa carga distribuida estará actuando con esta magnitud, es decir, Q por X, que es igual a P, que yo la he dibujado aquí. Si la descompongo en las dos direcciones, en una tangencial y en una perpendicular, para el caso del esfuerzo axil utilizaré esta componente, con lo cual tendríamos la RAN que entraba, que era de compresión, pero la carga Q por X por el seno de alfa va en sentido contrario hacia abajo. Con lo cual, cuando yo esté cortando aquí, esta magnitud es más grande que esta magnitud y por supuesto, como va a ir hacia abajo, en este tramo tendré que al cortar y la fuerza tracciona a mi izquierda, tendré tracción como está aquí. Por lo tanto, RBN lo sacaré de esta manera, a sabiendas de que esta entraba a la barra por aquí y era de compresión, y esto trata de salir de la barra cuando estoy en este punto hacia abajo y a la izquierda. Por supuesto que para el corte es un análisis en un todo similar. Teníamos que aquí actuaba hacia arriba la componente RAQ, que en nuestra convención de signos era negativa. Pero a medida que avanzamos a lo largo de la barra, tenemos que se va a ir oponiendo una componente transversal que corresponde a la carga uniformemente repartida y que va en sentido contrario. Cuando llegamos aquí, incorporamos toda la carga Q. Al incorporarla completa, sería este valor y su componente transversal es esta, que sería Q por X por el coseno de alfa. Como esta magnitud era más grande que esta, obviamente en lugar de ahora tener el corte que va de abajo hacia arriba, tendremos uno que va de arriba hacia abajo. Y eso, viniendo de nuestra izquierda, era corte positivo como se ve aquí. De esa manera tendríamos el dibujo de nuestro diagrama de cortes, trabajando entre un extremo y el otro de la carga uniformemente repartida, a sabiendas que la ley de variación que va a tener esta carga es lineal. Hay que recordar también que tendríamos que realizar el diagrama de momentos, pero en este caso, paradójicamente, el diagrama de momentos será el más sencillo de todos, porque sabemos que aquí va a tener que estar el momento máximo si el corte se hace cero, y va a tener una forma parabólica, porque se trata de una carga uniformemente repartida. Y en este caso no es necesario trabajar con las componentes RAN, RAQ, RBN y RBQ, sino que simplemente podemos trabajar con RAI y con RB, porque los brazos de palanca los conocemos perfectamente. Y aparte tenemos otra ventaja, sabemos que los dos momentos en los apoyos valen cero porque ese tipo de apoyos no puede soportar momentos si en el vértice del triángulo hay una rótula que vincula al apoyo con la barra. Por lo tanto, el único punto que nos interesará estará ubicado a esta altura, que no es ni más ni menos que en proyección a la distancia x sobre 2. De esa manera calcularíamos el valor del momento máximo, trabajando con RAI por x sobre 2, me dará un momento horario positivo,
menos este sector de carga, que será Q por X sobre 2, multiplicado por el brazo de palanca, que será esta pequeña distancia X sobre 4. Y de esa manera obtendremos el valor numérico de nuestro momento máximo. Aquí a la derecha tenemos el diagrama de momentos con su forma parabólica, en los dos extremos momento cero y a la mitad de la luz, como se puede ver, el momento máximo. Observemos que es la mitad de la proyección de la longitud, es decir, x sobre 2, pero también obviamente en la diagonal está la mitad de la longitud de la barra L. Por supuesto que la medida se va siempre a tomar en forma perpendicular al eje principal de la barra. Y numéricamente será esta reacción, que es Q por X sobre 2, por el brazo de palanca, que es X sobre 2. Me quedaría QX al cuadrado sobre 4. Y el sector de carga distribuida valdrá Q por X sobre 2, que es esto que está aquí. A eso lo multiplicamos por el brazo de palanca, que es X sobre 4, porque es la mitad de X sobre 2, me queda Q por X al cuadrado sobre 8. Q por X al cuadrado sobre 4 menos Q por X al cuadrado sobre 8 me da Q por X al cuadrado sobre 8. Observemos que la reacción giraría en sentido horario, momento positivo si viene de la izquierda. Y la carga uniformemente repartida giraría en sentido antihorario, es decir, si viene de la izquierda será negativo, cuando estemos parados en este punto. De esta manera tendríamos los diagramas que genera una carga uniformemente repartida que no actúa en forma perpendicular a la barra, sino que actúa con un determinado ángulo. Y como se ha visto, genera diagramas de axil y de corte que son variables linealmente. Y el de momentos sigue siendo de forma parabólica y se calcula de la misma manera que si la carga estuviera actuando en forma perpendicular al eje principal de la barra.